Durante este mes venimos y vamos a seguirnos conectando con una temática en específico y que tiene que ver con básicamente vivir bien. O como dirían por allí, vivir sabroso, ¿no? Nos decían a nosotros. Y bueno, de una u otra manera, eso está ligado a una estabilidad tanto espiritual, emocional o económica, lo que nos llevaría a un balance, ¿no? Pero en muchas ocasiones nuestra vida está más pesada en otras áreas o estamos enfocados en ciertas cosas que tal vez nos distraen. Así que bueno, hoy vamos a hablar, y el título de esta prédica, tenemos por allí, se llama El Círculo MAF. Entonces, ¿por qué Círculo MAF? Bueno, lo primero es el círculo. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy frecuentemente, que cuando tengo algo importante que hacer o que realizar, tengo o mi agenda o mis papeles donde escribo y le hago un círculo grandote, porque siempre eso señala como que, ojo, esto es importante, esto es algo de cuidado, algo de lo que tenemos que tener presente. Así que por eso la palabra del círculo, y ya vamos a entender del por qué el MAF. Entonces, MAF tiene básicamente tres puntos claves para comenzar a entender el vivir bien, ¿sí? Y quiero que empecemos a entrar en esa frase de vivir bien. Entonces, usted se puede estar preguntando de qué significa esto, y es importante que comencemos para poderlo comprender, realizando una pregunta, y es ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? ¿Sí? Empecemos a pensar ahí, Dios a usted le ha entregado algo. Algo le tiene que haber entregado. Sean dones o lo que sea dinero, o sea talentos, pero algo le ha entregado a usted Dios. Y lo importante en ese momento es empezarse a cuestionar usted mismo qué ha hecho con eso. Entonces, para ello, vamos a utilizar una parábola que está en Mateo 25, del 14 al 30. Esta parábola es la que nos relata básicamente los tres siervos. Jesús viene allí predicando, viene dando, en este contexto, viene diciendo distintas parábolas acerca del reino de Dios. Y básicamente la parábola de los tres siervos, si la recordamos bien, trata de que el amo llama a sus tres siervos y dice que los reunió a los tres. Y a cada uno les confió algo. ¿Sí? A cada uno les confió algo. En proporción, básicamente, a sus capacidades. Entonces, al primero, dice esta parábola, que le entregó 5 bolsas de plata. 5. Al segundo, le entregó 2. Y al tercero, le entregó 1. Entonces, comencemos a entrar en ese momento en el que tal vez usted mira a su vecino y dice, ¿y por qué a este le dio más y a mí me dio menos? Porque a este le dio 2 y a mí solamente me dio 1. ¿Sí? Dice que la palabra de que estos tres siervos, el primero, el que le dio 5, invirtió el dinero. El segundo también invirtió el dinero. Y el tercero cavó un hoyo y lo enterró. ¿Ok? ¿Vamos bien en ese contexto? ¿Lo han leído, cierto? Todos en algún momento. Ok, muy bien. Dice que cuando el amo regresó de viaje, porque él iba de viaje, los llamó. ¿Los llamó a qué? A que rindieran cuentas de lo que les entregó. Entonces, el primero dice, amo, usted me entregó 5 bolsas de plata para invertir y he ganado otras 5 más. Y lo que le dice el amo es, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. El segundo le había entregado 2, recordemos que le había entregado 2 bolsas de plata,
Y pasa lo mismo. Dice, tú me entregaste 2, aquí están estas otras 2, las trabajé y tengo estas otras 2. Y de igual manera le dice, el amo le dice, has sido siervo fiel. Y el tercero que pasó, ¿se acuerdan? Enterró las bolsas de plata. La bolsa, porque le había entregado una. Y básicamente, lo que le dice el amo es que lo que le dice el siervo en este caso, perdón, es que él tenía miedo de perder el dinero, su dinero. Así que por eso lo escondí en la tierra, dice, aquí está su dinero de vuelta, dice eso. Y lo que el amo le dice es, siervo perverso y perezoso. En otras versiones dice, siervo inútil, ¿sí? Que lo hemos venido tratando un poco durante estos días. ¿Sí recuerdan durante estos días? Y dice que el amo le dice, ¿por qué por lo menos no depositó mi dinero en un banco? Así pudiera haber ganado algo, así sea por intereses. El 1%. O ¿cuánto dan los bancos ahorita de porcentajes de ganancia? Como el 0 punto algo, ¿no? Bueno, así hubiera sido ese 0.5, pero hubiera obtenido algo. Pero no, dice que lo enterró y no hizo nada. Simplemente le devolvió lo que le entregó. ¿Ok? Entonces dice, y termina esta parábola diciendo, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien se les da más, se les dará más y tendrá en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Muy bien. Entonces, lo primero es que el jefe o el amo los llama a entregarles algo. Algo le entregó Dios a usted. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque el primer punto se llama mayordomía. Entonces, una de las cosas es de que dice entre los versículos 14 y 15, dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. En este pasaje, si lo dividimos en 2 partes, tenemos 2 claves importantes para entender lo que es la mayordomía. Porque solemos entender mayordomía como administración, y mayordomía y administración son 2 cosas distintas. Si bien tienen una similitud y tienen algo que ver, son 2 cosas distintas. Entonces, lo primero y la primera clave está en que reunió a sus siervos y les confió su dinero. Y ahí vamos a hacer el primer círculo. Dice su dinero. ¿El dinero de quién? De él. Entonces, para poder comprender la mayordomía, esa palabra su es clave. Y es que básicamente la clave está en que Dios es el dueño de todo. Si comprendemos de que Dios es el dueño de todo, empezamos a comprender qué es mayordomía. Fíjense que hasta ahí no estamos hablando de otra cosa, aparte de simplemente entender de que Dios es el dueño de todo. Muy bien. Desde el mismo momento en que Dios nos llama, que nos llamó a ustedes, en que me llamó a mí, Dios lo ha llamado para entregarle algo. Le ha entregado su salvación, le ha entregado bendiciones, le ha entregado dones, le ha entregado talentos. Pero en muchas ocasiones, básicamente, no somos buenos mayordomos no porque no queramos, sino porque básicamente no comprendemos de que Dios es soberano y dueño de todo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, básicamente, si comenzamos a entender esto, si comenzamos a analizarlo y si comenzamos a interiorizarlo, vamos a ser más cuidadosos con lo que Dios nos ha entregado y no lo vamos a desperdiciar. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora va la segunda clave de lo que es entender la mayordomía. Recuerden que la primera clave de entender la mayordomía era ¿qué? Dios es soberano, Dios es el dueño de todo. Y la segunda clave está en el versículo 15 de este pasaje que hablamos.
Dice que lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Entonces, ¿cuál es esa clave? Es que Dios conoce todo. Dios sabe qué nos puede confiar y sabe cuáles son sus capacidades o nuestras capacidades. Entonces allí empezamos. ¿Recuerdan lo que les pregunté al inicio de que el amo les entrega 5 a una, le entrega 2 a otro, le entrega 1 al otro? Entonces tal vez usted en este momento está diciendo, sí, tal vez me entregó Dios una, y usted se está preguntando, pero ¿por qué le entregó a este otro, le entregó más? Si es que yo tal cosa. Y entonces usted empieza de una u otra manera a acrecentarse y a elevarse un poco pensando de que usted merecía más, pero resulta que usted tiene lo que tiene porque es la capacidad que tiene para poder desarrollar lo que se le ha entregado. Y allí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos si estamos trabajando en aumentar esa capacidad de hacer las cosas bien para Dios, de hacerlas con excelencia, o si simplemente nos quedamos quietos y hacemos lo que siempre venimos haciendo. Muy bien. Entonces, en este punto clave, para comenzar a pensar qué le ha entregado Dios, para alguno puede ser dones, ¿sí? Si usted en este momento todavía no. Entonces, vuelvo y repito, pueden ser dones, pueden ser talentos. Hay algunas personas que no sé cómo hacen, pero le entregan un billete de 1,000 y lo convierten en uno de 100 en un momentico. Tienen una facilidad con los negocios y las cosas, es increíble. Pero de una u otra manera, cada uno tiene un talento y cada uno tiene un don y cada uno puede de una u otra manera desarrollar las capacidades. Muy bien. Ahora, ¿esto por qué? Pues básicamente la mayordomía nos sirve en que básicamente lo que Dios nos ha depositado es para que su iglesia crezca, para que cada uno de nosotros que somos su iglesia, pues podamos ir comenzando a transformar nuestra vida, podamos ser prósperos en Dios. Y cuando digo prósperos en Dios no me refiero específicamente a dinero, ¿no? Sino en nuestra vida en general. Porque solemos pensar prosperidad en dinero siempre, ¿no? Entonces, no, la prosperidad es un concepto mucho más allá de simplemente el dinero. El dinero, como dicen las personas, ¿no? El dinero está hecho, el asunto es búsquelo, sepa cómo acceder a él. Pero la prosperidad está ligada básicamente a nuestra vida en general. Y bueno, ahora, ya entendemos entonces de que la mayordomía está ligada a entender de que Dios es el dueño y soberano de todo. Y que nuestras capacidades también van a definir esa mayordomía. Ahora, recuerden lo que les he preguntado de qué le ha entregado Dios a usted. Entonces, aquí empezamos ahora sí a adentrarnos en el otro concepto que tocamos ahorita y que les dije que era la administración. Entonces, para poder ustedes entender o podamos entender, esto es algo que he venido yo estudiando durante estos días, entender qué hacer con lo que Dios nos ha dado, se encuentra en esta palabra clave y es la administración. No podemos construir una vida próspera si no somos buenos administradores. Si nos fijamos bien en los pasajes de los cuales les hablé, y para que lo tengan presente, entre los capítulos 16 al 25 se desarrolla toda una historia de administración. Al que le entregó 5, produjo 5. Al que le entregó 2, produjo 2. Al que le entregó 1, no produjo nada. Simplemente lo enterró y devolvió. No se la robó. Simplemente, sí, mire, le entregó esto. Listo, no, yo se lo devuelvo. Y ya. ¿Sí? Muy bien. Y es aquí donde podemos ver claramente, y citando lo anterior, que de antemano ya Dios tiene el control de todo y sabe qué puede pasar. Y es aquí donde podríamos decir, bueno, ¿por qué a Dios a uno le dio más que al otro, no? Y ya habíamos hablado de algo, que eran las capacidades. Las capacidades. Cuidado con eso, ¿listo? Y bueno, y la primera clave para entender
¿Qué es ser un buen administrador? Se encuentra precisamente en eso, en esta pregunta, y es ¿cuál es su capacidad de administrar? Para muchos, este tema y en general para nosotros es complejo porque vivimos en una cultura la cual no nos enseñan a administrar, sino que simplemente va pasando la vida es cara, hay que hacer dinero, hay que hacer esto otro, hay que hacer otro, pero nunca nos enseñan a administrar. Y bueno, para hablar de este punto de la administración, lo voy a redirigir un poco hacia ello para que lo podamos digerir de pronto un poco más sencillamente. Y todo parte también de un testimonio personal. En mi caso, llevo ya varios años trabajando, soy docente, y de una u otra manera Dios ha hecho de que no nos falte nada ni a mi esposa, ni a mi hijo, ni a mí. Pero también de una u otra manera, a pesar de que tenemos el trabajo y teníamos todo esto, el dinero no rendía en casa, ¿sí? El dinero no rendía en casa. Entonces, la oración siempre cuando uno de pronto no tiene, sino que tiene solamente lo necesario y uno quiere tener de pronto más, en este caso, hablando específicamente de ello, pues uno que dice, no, Dios, pues multiplícame, ¿cierto? Todos tendemos a empezar a pedirle a Dios, Dios, dame, ven, dame, Señor, quiero esto, quiero lo otro y todo este rollo. Y estamos básicamente esperando de que Dios haga un chasquido y las cosas pasen. Y como les digo, venía orando también por eso, ¿no? O sea, como que Dios prospérame, hazme una persona próspera en esta área, ¿no? O sea, yo quisiera viajar, quisiera hacer lo otro, quisiera hacer esto y pues para eso se requiere dinero, ¿no? Entonces la oración siempre estaba en ello y duramos muchos años en ello. Y a veces nos llegaban cosas extras, ¿no? Nos llegaba dinero extra y sin embargo así seguíamos simplemente con lo necesario. Entonces yo dije, bueno, de un tiempo por acá, hace como un año para acá, yo dije, voy a cambiar esa oración. Y lo que le pedí a Dios básicamente fue, Dios, enséñame a ser un buen administrador. Y ay, ay, ay. Y ay, ay, ay. Y ahí es donde quiero hacer un paréntesis y un círculo grandote. Hay oraciones que son peligrosas, pero creo yo que son necesarias. Porque resulta que en ese momento, básicamente Dios nos había entregado una sola bolsa y seguíamos con esa bolsa que nos alcanzaba para lo necesario. Una sola bolsita. Y cuando yo le dije a Dios y empecé a decirle a Dios, Dios, hazme un buen administrador, se empezó a agotar esa bolsa. Es decir, Dios empezó a quitar esa bolsa. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que decía la palabra, no? De que el que no hizo nada, pues básicamente le quitó y entrégale a los otros, ¿no? Entonces tal vez usted también dice, uno empieza a cuestionarse, pero ¿por qué a este le está dando más y tal? Allí están las claves de esto. Entonces, básicamente Dios empezó a quitar cosas y Dios no solucionó las cosas con el chasquido. Y como y lo digo, Dios en muchas ocasiones no va a solucionar las cosas con un chasquido. No, eso muy seguramente no va a pasar. Y si bien no quiero cuestionar la soberanía de Dios y que Dios lo puede hacer todo, lo más seguro es que Dios lo coloque a usted en el escenario para que usted pueda aprender a hacer lo que necesita hacer y pueda vivir bien. Así que básicamente lo que nos colocó a mi esposa y a mí y a mi hijo fue en un escenario en el cual quitó para poder que nosotros con eso poquito último que nos quedó, lo pudiéramos aprender a administrar. Entonces, ¿qué nos tocó? Bueno, listo, revisemos, ahora sí sentémonos, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Esto para qué es? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? Y poco a poco Dios fue añadiendo más y nos entregó 2 bolsas de plata y en este momento estamos en esas 2 bolsas. Ahora yo, pues obviamente sigo orando por esa administración, Señor, sígueme enseñando. ¿Por qué? Porque entendí de que de una u otra manera tenía que accionar frente a ello. De que tenía que accionar frente a lo que Dios me había dado y saberlo administrar. Entonces, y es aquí donde viene la segunda clave. Y la segunda clave son los resultados.
Recuerden que a un siervo le entregó 5, vuelvo y repito, ¿y qué dice? Produjo 5. Al que le entregó 2, produjo 2. Y al que le entregó 1, no produjo nada. Entonces, ¿Dios qué está esperando de nosotros? Que demos resultados frente a lo que nos ha entregado. Y si nosotros estamos anhelando hacer algo mucho más grande y estamos enfocados y nuestra mente está enfocada en hacer algo más grande, sea desde nuestra parte ministerial o en nuestra vida en general, tenemos que dar resultados. Sin resultados, Dios no le va a entregar más. ¿Está bien allí? ¿Vamos bien hasta allí? Así que recordemos, un buen administrador produce resultados. Quien no produce nada o entrega lo mismo que se le encomendó es un mal administrador y no puede esperar que su vida prospere. Entonces, si usted está pidiendo algún tipo de bendición, sea económica o del tipo que sea, es importante pensar si lo que Dios le ha entregado, usted lo está administrando bien. ¿Estamos administrando bien, sí o no? ¿Ah? Ahí vamos, ¿no? Muy bien. Por último, el último punto, entonces recordemos esta prédica, es el círculo MAF, recordemos, entonces la M significa mayordomía, la A significa administración, y ahora vamos con el tercer punto, que es la F, y la F es fe. Y tenemos por allí el versículo, el de Hebreos 11:1, ¿sí? Bien, ¿lo tenemos en las dos versiones? ¿O en una sola? En una sola, listo. NTV, listo, bien. Vamos a leer lo siguiente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Sí? Muchas veces hemos leído ese versículo, ¿cierto? En otra traducción, en la TLA dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Bueno, y muy bien, vamos a entonces adentrarnos en este tema de la fe, porque creo que este es uno de los versículos que tal vez más hemos malinterpretado, porque entendemos de que la fe es simplemente yo oro a Dios, espero de que va a pasar algo, pero yo no tengo que hacer absolutamente nada, Dios lo hace absolutamente todo. Y si bien, vuelvo y repito, no quiero cuestionar la soberanía de Dios porque Dios lo puede hacer, lo más seguro es que no va a suceder nada porque lo que va a pasar es que Dios lo va a colocar a usted en el escenario necesario para poder que su fe se accione. Y sin fe no se puede tener ni mayordomía ni se puede tener administración. Todo está ligado y está concentrado hacia este punto clave que es la fe. Entonces, una de las cosas es que la fe está ligada básicamente a una palabra que es una acción. Y esa acción se llama obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. A lo que llamaríamos tal vez coloquialmente nuestro manual. Entonces no sé si usted en algún momento le han dado un celular o usted ha comprado un celular. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Cómo? Normalmente la gente ¿qué hace? Le regalan un celular o tiene ese celular, lo compra, lo destapa y empieza a trabajar en él. Así lo desconfigura y después está llamando a su familiar diciéndole, venga, mire, es que cómo hago para poder que esto me funcione, que esto, mire, esto me quedó en chino y no sé cómo volverlo a colocar en español. ¿Por qué pasa eso? Porque no leyó el manual. Entonces, el tema de la obediencia está ligado básicamente a ello. Usted no puede comprender la obediencia y la fe, o la obediencia que se tiene que tener para poder accionar la fe, si no nos centramos en leer la palabra de Dios y poder encontrar las claves y poder decir, Dios, claro, mira, esto está así, esto está así. Estas situaciones porque se presentaron, porque Dios tal vez hizo esto en este pasaje o en esta parábola, ¿por qué me la colocó así? Entonces, básicamente, si no obedecemos su palabra, si no entendemos eso que Dios nos entregó, ese manual,
pues obviamente usted no va a poder entender qué es la fe, no va a poder accionar y estar en obediencia frente a ello. Entonces, si bien los pasajes no dicen en ningún momento que el amo les diga, mire, yo le entrego esto y necesito que usted haga esto. Él no les dijo nada. Pero sí los llamó a rendir cuentas. O sea que de una u otra manera, a pesar de que no dice, hagan esto con el dinero, sino que les entregó, él esperaba resultados. Acuérdense de lo que hablamos. Entonces, el tema de la fe puede estar ligado simplemente a la fe de que usted cree en Dios o porque usted tenga un don de fe. En este caso, estamos en un teatro. Este teatro era un cine en la antigüedad y podemos estar en este teatro porque básicamente hubo un paso de obediencia de parte de nuestro pastor. Y ese paso de obediencia era porque le creía a Dios de que realmente esto era para él, porque leyó su palabra, porque confiaba en él y tantas cosas. Ahora bien, nuestro pastor tiene un don de fe muy grande. Hay algo que yo recuerdo que en algún momento él decía, si fuera en este momento yo no hubiera comprado este teatro o yo no me hubiera metido en esta. No sé si recordamos eso, pero sin embargo en ese momento él activó su don de fe, fue obediente y hoy podemos estar aquí disfrutando de este teatro, disfrutando de todo esto que es para la gloria de Dios y que usted pueda estar aquí cómodo, sentado, escuchando su palabra, atendiendo a la alabanza, gozando de todos los privilegios que Dios nos está proveyendo. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo, ya casi. Entonces, a los dos primeros, básicamente a los dos primeros siervos, les dice que fueron siervos fieles. Pero al otro le dijo ¿qué? Siervo inútil, el que no hizo nada, simplemente recibió y volvió y devolvió. No se la robó, ¿cierto? Ni tampoco gastó de ahí. Simplemente no hizo nada. Esperó a que pasara algo ahí, pero no pasó nada. Enterró el dinero y ya. Entonces, la palabra dice lo siguiente en los versículos 28 y 29 para cerrar esta parábola que dice, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo déselo al que tiene 10 bolsas. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tiene. Y allí haga un círculo grandote. ¿Qué está haciendo usted? ¿O está esperando que simplemente llegue el momento en el que se le quite lo que tiene? Es decir, o nos movemos o nos movemos. No hay una segunda opción. O pensamos en avanzar o nos estancamos y retrocedemos. Muy bien, entonces, el círculo más encierra las claves para que cada persona, cada cristiano viva bien y sea ordenado en lo que Dios le ha entregado. Mayordomía, administración, fe. Dios ha depositado muchas cosas, llámese dones o talentos, las cuales son para la edificación de la iglesia. Si somos personas conscientes de ello, nuestro estilo de vida y firmeza en Dios serán fortalecidos. Así que vamos a colocarnos de pie, porfa. Les pido también a los chicos de la alabanza, nuestro equipo, que vayamos subiendo, no me dejen solo. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, amada familia, pregunta importante, ¿usted está listo para usar lo que Dios le ha entregado? ¿O quiere estar listo para lo que Dios le ha entregado? Si usted no está listo, por lo menos que tenga el querer de estar listo. Y vamos a leer este último versículo. Por favor, lo colocamos allí. Lucas 12, 43, 44. Dice,
Si el amo regresa, ojo, y léaselo para usted mismo. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, diga, si yo he hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que él posee. Dios es el dueño de todo y usted puede estar a cargo de lo que Dios tiene, que es ¿qué? Todo.